Hola, ¿cómo les va? Soy Fede. En este video vamos a seguir con los tutoriales de lo básico de Python y vamos a ver, como les dije en el video anterior, uno de los conceptos más importantes de la programación. Es un concepto que es principal para muchos lenguajes de programación y dependiendo de cómo uno encare lo que quiera hacer en Python, para Python también. Y ese concepto son las funciones. Así que en este video vamos a ver lo que son las funciones, cómo funcionan, eh, qué se puede hacer con funciones, cómo pensar con funciones y cómo eso, digamos, la verdad pensar en funciones hace que el código sea mucho más prolijo, mucho más simple de entender, o sea, es un concepto verdaderamente de los más importantes. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar primero con, vamos a armar un archivo acá que le vamos a poner el nombre funciones.py. Y bueno, ¿qué es una función? De cierta manera las funciones en la programación se parecen un poco a las funciones en la matemática. De cierta forma, hasta además creo que son más simples y todo. Así que si no entendiste las funciones de matemática, no te preocupes. Pero lo que es una función es una operación que se va a hacer o un conjunto de operaciones en el cual vos recibís algunos parámetros de entrada, algunas variables de entrada, y vas a hacer ciertas operaciones que son propias de la función y vas a devolver algo al final. Esa es como la definición más o menos general. Igual vamos a ver después que Python y en programación no se cumple esa definición estrictamente, pero para que se den una idea es eso, vos creas, es un conjunto de operaciones a las cuales vos la identificás con un nombre que va a trabajar con ciertas variables. Entonces, para hacer funciones en Python se usa el comando def o la definición def, qué sé yo, y esto va a definir una función. Entonces lo siguiente que hay que poner es el nombre que uno le quiera poner a la función. Así que vamos a hacer una función simple que sume dos números. Entonces vamos a ponerle nombre de sumar, ¿sí? Y entre paréntesis, fíjense que cuando puse esos paréntesis cambió el color de sumar, que es un color verdecito. Eso significa que ahora sumar es una función. Y adentro del paréntesis uno lo puede dejar así y no poner nada, o puede empezar a ponerle variables que esa función va a esperar, ¿no? Entonces, una función puede no tomar variables. Simplemente, en el caso de sumar no va a funcionar, ¿no? Pero más adelante voy a hacer algún ejemplo de alguna función que no necesita variables. Pero para sumar, lo que queremos van a ser dos variables, que son las variables que vamos a sumar. Entonces, vamos a hacer una variable que sea A y otra que sea B. Y la separamos con una coma, A y B. Entonces ponemos dos puntos y enter. Y fíjense que nos hace una indentación, ya que todo lo que vaya dentro de la función tiene que estar indentado. Así que acá es donde vamos a hacer qué es lo que queremos que haga la función. Entonces nosotros tenemos dos variables A y B, que fíjense que yo no las definí, ¿no? Las variables A y B no están definidas, no tienen ningún valor. No sabemos si son un número, si son... O sea, no sabemos si son un int, no sabemos si es un float, o si es una string, o si es una lista, no tenemos idea. Pero nosotros vamos a asumir que son números, int o float, cualquiera de los dos, porque vamos a sumar así que funciona igual. Entonces, no las tenemos definidas, pero vamos a hacer de cuenta de que están definidas, ya que esta función las va a tomar de entrada. Es decir, cuando uno use esta función va a tener que definir las variables A y B y después se las va a pasar a la función sumar. Entonces vamos a hacer de cuenta que ya están definidas y entonces queremos que la función sumar la sume. Entonces vamos a hacer una variable que se llame suma, que va a ser igual a más b. No es muy difícil. Uy. Ahí va, a más b. ¿Sí? Y entonces ahora queremos que la función devuelva esta variable suma, el valor de esta variable. Entonces para devolver este valor vamos a usar no es una función, no sé cómo decir, la operación return. ¿No? Return significa devolver. Entonces, devolver suma. Entonces esto va a devolver el valor de suma. O mejor dicho, va a devolver una variable suma. Que va a ser, por como la definimos, la suma de A más B. Y bueno, o sea, eso puede estar, uno lo puede dejar así y le puede dar correr si quiere. Y no va a pasar nada. ¿Está bien? Lo que yo hice acá es simplemente programé la función. La función sumar está definida y está definida qué es lo que hace y qué es lo que devuelve. Pero eso no significa que yo sume nada, ¿no? Si yo acá, como vieron, le doy correr,
y no pasa nada. O sea, está definida la función, pero nada, simplemente eso, está definida. Entonces, si queremos usar la función, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a hacer unas variables a las cuales queremos sumar. Pero, a propósito, lo que voy a hacer es que no les voy a poner de nombre A y B. Solamente para que ustedes vean que el nombre A y B que yo puse acá no es necesariamente el nombre que tienen que tener las variables. Es simplemente un nombre que yo usé para identificar las variables que toma la función sumar de entrada. Y les puse un nombre, A y B. Pero el nombre puede ser otra cosa. Entonces vamos a hacer una variable n que sea 5. Otra variable m que sea 7. ¿Sí? Y vamos a definir una variable respuesta que sea... Y acá es donde vamos a usar la función sumar. Entonces la variable respuesta, el valor que va a tomar va a ser la suma de n más m. Entonces vamos a usar la función sumar. Y como, fíjense, yo acá puse sumar y puse paréntesis. Y acá enseguida el Visual Studio Code me está diciendo, bueno, acá tenés que poner el parámetro a, la variable de entrada a. Entonces vamos a ponerle n, el valor de n. Y en b vamos a poner m, el valor de m. Entonces a va a pasar a ser n y b va a pasar a ser m. Por cómo nosotros pasamos acá. Si lo pusiéramos en el orden inverso, entonces a sería m y b sería n. En este caso, como es una suma, no importa el orden. Pero bueno, podría llegar a importar el orden, ¿no? Entonces, bueno, y vamos a imprimir el valor de respuesta para poder verlo. Vamos a recorrer y fíjense que me imprime 12. O sea que funciona, ¿no? 5 más 7 es 12. Entonces le pasé estas variables. Yo podría de hecho no haber definido estas variables así, y directamente hacer esto, hacer 5 y 7. Funciona perfectamente. Lo importante es que acá en la entrada uno le pase alguna variable o algún valor que la función vaya a usar. Ahora, fijémonos que para esta función queda implícito que a y b son números, int o float. Porque si no fueran números, entonces la función haría otra cosa. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer respuesta 2, que sea sumar. Y en vez de pasarle números, vamos a pasarle una lista. O un string, ¿por qué no? Vamos a poner un string que sea hola. Y otro string que sea soy Fede. ¿Sí? Y vamos a imprimir respuesta 2. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, fíjense que me devolvió algo. Porque acuérdense que la función, la operación sumar en strings concatena los strings. Así como también concatena las listas. Funcionó justamente porque, o sea, esta operación con el símbolo de suma está definida para distintos tipos de datos, está definido de distintas maneras. Entonces, para unos números, que es lo que implícitamente nosotros esperábamos de entrada, son números, lo suma, que es lo que queríamos. Pero bueno, como yo en ningún momento le restringía esto que sean números, en ningún momento le dije a Python, che, A y B tienen que ser números, int o float no importa, pero números. Cuando yo le paso strings, hace algo. Y si le fuera a pasar una lista, también va a hacer otra cosa. Entonces es importante, ¿no? Querer controlar qué variable de entrada nosotros queremos que... O sea, qué tipo de variable de entrada tome la función, ¿no? Uno lo puede dejar así. Y de hecho puede hacer, si quiere, un comentario acá arriba. Y decir, sumar toma variables de tipo int o float como entrada, ¿no? Una cosa así. Entonces uno quisiera, obviamente si lo van a hacer esto, para funciones más complicadas, escriban un comentario un poco más extenso sobre qué hace la función sumar. En este caso me parece un poco estúpido tener que explicar que la función sumar suma, porque es una función simple. Pero bueno, funciones más difíciles hace falta que expliquen qué es lo que hace. Y en este caso le estamos diciendo, bueno, queremos que A y B sean números. O sea, pueden ser o int o float, pero números. Eso si hacen la carrera de computación lo van a ver. Las funciones, como les dije, es algo principal. Y esto que está acá, básicamente decirle que A y B tienen que ser int o float es la precondición. Es decir, la precondición de esta función es de que A y B sean números reales, en este caso, porque pueden ser o enteros o float.
Bueno, entonces una opción que tenemos es dejar ese comentario y esperar que el usuario que esté usando esta función se dé cuenta, ¿no?, del comentario, lo lea y se dé cuenta de que, bueno, tiene que pasar un número. Y que si no lo hace, entonces la función va a hacer cualquier cosa. La otra opción es hacer que Python chequee que la función cumpla con la condición que nosotros queremos que cumpla. En este caso, que A y B sean un número. Entonces, para chequear eso, vamos a usar la operación assert. Entonces, al lado de assert, lo que vamos a hacer es que vamos a poner una condición booleana, ¿sí?, una expresión booleana, y entonces assert se va a asegurar de que esa expresión sea verdadera. Si no es verdadera, va a tirar un error. Y si es verdadera, nada, va a continuar el código. Y eso es lo que queremos que sea. Entonces, en este caso, queremos que A y B sean números. Entonces, la primera condición que vamos a poner a assert es que A sea de tipo int o float, y después que B sea de tipo int o float. Entonces vamos a poner tipo de A is int or tipo de A is float. Entonces, si A es un entero, entonces tipo de A es entero, es verdadero, y entonces el OR es verdadero, y entonces el assert es verdadero, y está todo bien. Si es un float, entonces va a ser float acá y va a estar bien. Y si no es ni int ni float, entonces esto es falso y va a tirar un error. Y bueno, y vamos a hacer lo mismo también para B. Ahí va. Y vamos a recorrer. Y bueno, fíjense lo que pasó. Al principio corrió la función, no hizo esto, respuesta, sumar, qué sé yo, y me devolvió el valor 12. ¿También? Que es lo que había pasado antes. Pero cuando llego acá, me tira un error. Y el error acá me dice assert tipo A is int or tipo A is float. Y me dice que hay un error con eso y me pone assertion error. Error de assert es lo que significa eso. ¿Qué significa? Es el error que nosotros queríamos. Nos tira un error porque el tipo de A no es ni int ni float, es string. Entonces tira un error. Y eso está bien. Esa es la forma que podemos hacer que Python chequee que se cumple cierta condición. Entonces ya no podemos hacer este tipo de cosas. Los números que, o mejor dicho, las variables que tome de entrada la función sumar, nos aseguramos de que sean números. Así que esto ya no tiene sentido. Entonces si le pasamos números, no hay problema. Y si quieren vamos a probar con haciéndolo esto un float, para que vean que tiene sentido y funciona. Y también puedo combinarlo así, ¿no?, y funciona también. Va a cambiar el tipo de variable de salida, ¿no? Cuando ambos eran int me devolvió un int, y ahora que le paso float me devuelve un float. Pero no importa, nosotros sabemos que son números, así que no nos molesta. Y si quisiéramos cambiarlo no es tan difícil, simplemente le cambiamos el tipo a la salida y listo. No hay ningún problema eso. Así que bueno, veamos ahora otra de las cosas que se pueden hacer con funciones. Consideremos que nosotros queremos hacer una función, pero que algunas variables tengan un valor predeterminado, ¿no? Entonces vamos a hacer otra función completamente distinta. Vamos a borrar esto y vamos a definir una función que se llame sumar por 7, que también tome A y B, pero B por digamos, el valor predeterminado de B es 7, por eso le puse sumar por 7, ¿no? Y va a ser exactamente lo mismo. De hecho, ya que estamos, vamos a usar la función sumar y vamos a hacer que sumar por 7 sea la función sumar de A y B. ¿Está bien? Fíjense, acá esta es una de las ventajas de las funciones. Son tan fáciles de usar. Vos ya programaste una función que suma. Entonces yo acá, cuando quería hacer una función que sume por 7, iba a escribir todo esto de vuelta. Pero dije, ¿para qué? Ya tengo la función sumar. Así que voy a usar la función sumar de vuelta y la pongo acá y ya está. La única diferencia de esta función con esta función es muy sutil. Es que a sumar por 7 hice que el valor predeterminado de B sea 7. Pero ese valor puede cambiar, ¿no? Entonces vamos a probar qué pasa. Vamos a hacer sumar por 7 de 4, ¿sí? Y fíjense lo que pasa. Upa, no pasó nada. Ah, porque acá tengo que poner return sumar.
Bueno, me olvidé, ahora me di cuenta que es lo que estaba fallando, es que me olvidé poner de imprimir. O sea, la función estaba corriendo, pero no le puse imprimir. Ese era el problema. Así que ahora le damos correr y da... Ah, bueno, este sí te lo voy a sacar. Sí, así, 4, nada más. Y bueno, y me da 11, porque hace 4 más 7, da 11. Así que sumar por 7 funciona con un valor predeterminado, pero fijémonos que podemos cambiarlo. Vamos a poner en el valor de b, en vez de poner... O sea, en vez de dejarlo vacío, vamos a poner un 2. Y me sumó 4 más 2. Es decir, b tiene un valor predeterminado que es 7. Es decir, si vos no completás ese valor, entonces la computadora interpreta como que el valor de b es 7. Pero si vos le pones otro valor, entonces sabe qué valor usar. Entonces, de esta forma podemos usar valores predeterminados. Otra cosa que les dije que se podía hacer es hacer funciones que no tomen parámetros de entrada, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una función que se llame hello world y que haga eso. O bueno, hola mundo, vamos a ponerle el nombre. Hola-mundo. Que no va a tomar ninguna variable y lo que va a hacer es imprimir hola mundo. ¿Sí? Y vamos a ejecutar esta función. Hola mundo. Vamos a dar correr y fíjense que imprime hola mundo. Esta función es distinta a las otras, primero porque no toma variables de entrada, eso es distinto, y también porque no tiene ninguna variable de salida, no devuelve nada, no tiene ningún return, simplemente imprime hola mundo. Las funciones pueden ser así, ¿no? O sea, se los quería mostrar nada más. No necesariamente todas las funciones tienen que tomar parámetros de entrada, ni tampoco tienen por qué devolverte algo al final, siempre y cuando hagan algo ya es suficiente. Y de hecho pueden no hacer nada también. Para mí ya a ese punto, si vas a hacer una función que no hace nada, ni la hagas. Se los voy a decir, pueden hacer una función que no haga nada y como tienen que escribir algo acá debajo de la función, pueden usar la función pass, tipo P-A-S-S, y lo único que va a hacer cuando llegue la computadora a ese punto va a pasar de largo, ¿no? Como el nombre implica, y no va a hacer nada. No tiene mucho sentido hacer eso, yo no veo el motivo de usarlo, nunca lo usé, pero bueno, existe eso, así que se los digo nada más. Y bueno, vamos a ver una cosa más con funciones, que es qué pasa cuando no sabemos cuántos argumentos queremos pasarle a una función. Por ahí, qué sé yo, una función querés que te sume muchos números, pero no sabes cuántos números le querés dar para que sume, ¿no? Entonces hagamos esa función. Estoy escribiendo mal. Acá, vamos a hacer un def. Vamos a hacer una función que se llame sumar muchos. No, sumar muchos números. Y vamos a usar esto, args, un asterisco y args. Ahí lo que le estamos diciendo es que vamos a tomar varios argumentos, pero no sabemos cuántos, y le vamos a poner de nombre args a ese conjunto de argumentos. En realidad lo que va a hacer es que todos esos argumentos los va a poner en una lista. En realidad no en una lista, sino en una tupla, que es básicamente una lista que no puede cambiar. No se los presenté nunca el tipo tupla, es un tipo distinto de variable. Pero es una lista simplemente, pero que no las podés cambiar. A una lista uno le puede agregar cosas, sacar cosas, etc. A una tupla no. La tupla es inmovible, digamos. Pero es básicamente lo mismo. Así que vamos a hacer una tupla que va a tener varios valores, que son los valores que el usuario va a meter. Y entonces queremos sumar dos. Entonces vamos a hacer una variable que se llame suma, y cuyo valor va a ser 0 al principio. Y después queremos hacer un loop que recorra todos los números que estén en esa lista y que los sume. Entonces vamos a hacer for número in args, y entonces vamos a hacer, bueno, la suma, incrementar el valor por ese número. Y bueno, y después al final vamos a poner que devuelva el valor de la suma. Y bueno, vamos a usar esta función, sumar muchos. Y vamos a ponerle, qué sé yo, 1, 2 y 3. Y bueno, y vamos a ponerle print. No me voy a olvidar como la última vez. Y vamos a darle correr. Y me da 6. 1 más 2 es 3 y 3 más 3 es 6. Así que está bien. Vamos a ponerle un 4 para chequear. Debería dar 10. Y da 10. Y vamos a ponerle 2 5 y debería dar 20. Y da 20. Y bueno, espero que eso ya los convenza de que esto funciona. Y bueno, nada, eso sería todo básicamente. También hay otro que es quarks, digamos KW y args, y tiene 2 asteriscos, que es un poco distinto porque en vez de tomar una tupla, ves acá me dice, el tipo de args es una tupla. Pero bueno, en vez de tomar una tupla, toma un diccionario, y entonces uno puede
Todavía no hablé de diccionarios y lo voy a hacer en un video en el futuro. Creo que es el siguiente video, si no me equivoco. Así que ya vamos a ver lo que son diccionarios y después les voy a hablar de quarks. Pero la idea es bastante parecida. Además, uno si quisiera hacer mejor esta función de sumar muchos, se fijaría que cada elemento de la tupla haría un assert para cada elemento de la tupla para fijarse que es un número y no otra cosa distinta. Pero les voy a decir la verdad, la mayoría de las veces uno hace una función y escribe un comentario o una documentación que diga qué es lo que hace esa función y nada, y le deja en responsabilidad del usuario que se dé cuenta de usar bien la función. Si el usuario usa mal la función, es culpa del usuario por no leer, básicamente. Uno deja de hacer esto rápidamente porque si no está metiendo a hacerse por todos lados y es re incómodo y es una paja y bla bla. Así que nada, pero eso sería básicamente todo sobre funciones. Es un concepto muy poderoso, muy útil, porque además fíjense que organiza un montón el código. Miren cómo es el código ahora. Yo tengo una función para sumar, otra para sumar por 7, otra que imprime la mundo y otra que suma varios números. Y están todos divididos en bloquecitos. Cada uno es una función por separado, que sabemos muy bien cuántas variables toma, qué hace con esas variables y qué devuelve. Es bastante útil, así que empiecen a usarlo. Antes el código que yo hacía en los otros archivos era un poco desprolijo justamente por esto, porque uno no puede organizarlo de una forma que sea, digamos, que sea organizada, porque la compu cuando tiene una función definida no hace nada hasta que vos llames a esa función. Eso es lo que es tan poderoso de esto, ¿no? Uno puede tener muchas cosas escritas, pero la computadora lo ignora hasta que vos le digas lee esto, llamando a la función. Así que empiezan a usarlo, muy útil. Y bueno, si les gustó el video, denle like. Y si quieren seguir viendo esta serie, entonces suscríbanse, que estoy subiendo todos los días. Nos vemos.